Hola, hola, buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días, profe. Sí, ¿Qué sí se tal? escucha. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Ya están contentos que les trajeron los reyes? Platíquenme. ¿Ya vieron si les dejaron algo? Un montón de cosas para estudiar, tal vez, ¿verdad? Sí. Dice, sí. Unos ejercicios prácticos, profe. Unos ejercicios prácticos, puras tareas, dicen acá. Dice, unos dulces, mira, dicen dulces nomás. Dicen, bueno, muy bien. Yo todavía no veo qué me traen, pero como que creo que no me trajeron nada. Qué malo. Y eso que según yo me porté bien, pero bueno, creo que no, no tan bien, ¿verdad? Bueno, pues vamos a continuar con la clase. Este, Fíjense que después de la clase del lunes, por ahí tuve una pequeña reunión con algunos profesores de la facultad. Pues los tiempos nos los están recortando todavía más de lo que teníamos planeado. Resulta que por ahí entre el 6 y el 8 de febrero ya se supone que debemos tener sus calificaciones finales. Entre el 6 y el 8 de febrero. O sea, ya con la calificación lista para ser capturada en el sistema. Como ven, o sea que tenemos exactamente un mes, estamos a 6 justamente, exactamente en un mes, ya debemos de tener la calificación final. Entonces eso implica que, pues si la quieren para esa fecha, ¿verdad? Vamos a tener que forzosamente que cerrar nuestras clases, pues tal cual como está en el calendario para nosotros el día 27 sería el último día de clases y de la siguiente semana, este, más bien el 27 o más tardar en la semana del 24 al 28, más bien del 25 al 28, al 29, tenemos que hacer pues el último examen que tengamos que hacer. Y en la semana que es del 1 al 5, tendríamos que hacer el examen final para los que tengan que hacer final y también aquí el proyecto. Entonces, este, solamente aquí no nos podemos mover. Entonces, está un poquito complicado. Entonces, al respecto, lo que, bueno, tendríamos que hacer es, mm, pues ya no nos va a dar tiempo de hacer muchos ejercicios prácticos, ¿verdad? Si acaso uno o a lo más dos con respecto a los que están ahorita en Classroom programados, ¿no? Más allá ya no. Entonces vamos a hacer a lo más uno o dos ejercicios prácticos, no más. Este, y hasta ahí. Y del proyecto final vamos a tener que a recortar un poquito su alcance para que no esté tan pesado. Voy a revisar el proyecto para simplificarlo un poco, porque sí tenemos muy poco tiempo realmente. Entonces, algo sencillo tal vez, y con eso estaríamos, pues yo creo que ya cerrando el semestre, ¿no? Entonces, nada más ahí quise compartírselos, pues para que más o menos vean las fechas. Entonces, eh, pues vamos a tener que hacer examen. Este, yo creo que vamos a ver cómo avanzamos el día de hoy y platicamos, depende cómo vean ahorita el temario, si quieren que hagamos uno más nada más, que sería pues con lo que alcancemos a ver y ya, que yo creo que sería lo más factible, ¿no? Eh, Normalmente hago 4 exámenes en avanzadas, pero considerando esta premura, tal vez nada más hagamos uno más y ya. Pero bueno, vamos a avanzar un poco más y ya ustedes me dirán si prefieren que hagamos dos más que sean, digamos, cortitos de menos temas, o si hacemos uno solo, ¿no? Eh, y bueno, pues eso es más o menos cómo está en la cuestión de las fechas para que vayamos ahí más o menos viendo. Entonces recomiendo, pues traten de ponerse al corriente con los ejercicios prácticos que están programados. Y les comento, a lo más voy a liberar uno o tal vez dos, dependiendo.
No he revisado qué tantos han entregado, entonces dependiendo de eso, pues veamos, ¿no? Si nada más hacemos uno más o dos más. Y, y, el, y el proyecto, pues lo voy a recortar para que no esté tan pesado. ¿Ok? Bueno, pues no sé si quieran comentar algo respecto, alguna pregunta de esto. Profe, bueno, se supone que entregaríamos uno o dos más ejercicios, Ajá. pero bueno, sí podría en algún momento liberar los demás faltantes para que ya posteriormente Sí, los podamos así como realizar y todo eso. sí, en estos mismos días lo voy a liberar. De hecho, miren, voy a liberar todos los que se ven aquí, los que aparecen aquí, pero no se vayan a espantar, no quiere decir que todos los tengan que hacer. Más que nada, los voy a dejar ahí porque eso les pueden ayudar para el examen, ¿no? O sea, ya no tienen el compromiso de entregarlos, pero sí pueden ver, por ejemplo, las preguntas, ¿no? Esas mismas preguntas, pues pueden ser útiles para el examen. Entonces, eso lo voy a hacer en lo que resta de esta semana. ¿Ok? ¿Alguien ya está al corriente de los ejercicios prácticos? Es decir, ya acabaron de todos los que hay en el Classroom. ¿O están por lo menos haciendo el último? ¿Alguien? Pues ya estoy en el último, pero ¿En el todavía me último? falta un poquito. Ok, ok, bueno, sí. Entonces en estos días los subo, este, para que ya ahí los tengan. No lo repito, no tienen que hacerlos todos, más que los pueden servir como guía para el examen. Ok, bueno, ¿alguna otra cuestión, pregunta, comentario? ¿No? Pues sí está un poquito, feo y es que nos dicen que, por ejemplo, ah, digamos, nosotros tenemos que entregar a más tardar el día entre el 6 y el 8 las calificaciones, y eso es porque en la semana del 14 al 19, ustedes se inscriben. En esta misma semana salen los números de reinscripción, o no sé, bueno, o al menos salen los horarios más bien. Creo que se van a inscribir por ahí entre el 17, el 19 y el 21, el 22 empieza el siguiente semestre. Ok, así está de loco. Pero bueno, ni modo, ¿no? Así nos tocó este año. Entonces, pues por eso nos están ahí, apresurando de que tenemos que liberar a más tardar por ahí de la semana se supone que así como límite, tendríamos que por ahí entregar calificaciones, el día 12 tal vez, pero nos están pidiendo por ahí de entre el 8 y el 9, ¿no? Pero bueno, o sea, nos están quitando una semana de lo que yo tenía planeado, es una semana menos. Entonces, pues por eso vamos a tener que hacer unos ajustes, ¿no? Pero bueno. Ok, pues vamos a continuar para también tratar de ver lo más que se pueda del temario. De cualquier forma, si el temario no lo alcanzamos a cubrir, yo creo que sí, más o menos, vamos a terminarlo, pero de todas maneras, pues voy a subir los PDFs para que, pues ustedes en algún momento los lean por lo menos, ¿no? Pero es toda vez, es más o menos como vamos, parece que sí, vamos a alcanzar a terminar de revisarlos. Ok, Profesor, mándeme. Aquí dice que y entran el 15. ¿A poco al 15 empieza el semestre? No, ¿sí? No me ni espantes. idea. Según yo, no, pero Hay eh, un calendario que es el que habían puesto previo, el de la guía sí, 2021-1, pero ese sí, es provisional, entonces exacto. supuestamente lo iban a recorrer un poquito. Ajá, de hecho, mandaron un correo, a nosotros nos mandaron un correo en donde ya no es el 15. Sí, miren, porque si lo abro rápidamente, ahorita lo voy a abrir rápidamente. Sí, exactamente, el que está publicado, digamos, el que está como, vamos a ponerlo aquí. El que está en la página, creo que todavía es el provisional, que es este. Miren, el que está exactamente es, arrancábamos el 15. Pero el que nos enviaron, en el correo que nos enviaron, la pasaron a una semanita más. ¿Ok? La pasaron a una semanita más, o sea, empezaríamos el 22 con el siguiente semestre.
Entonces, de todas maneras, por eso es que nosotros tenemos que entregar calificaciones es justamente esta semana que ven aquí, del 8 al 12. Justamente en esta se inscriben. Ok, no, más bien, en esta se entregan calificaciones, en la del 15 al 19 hacen todo su proceso de inscripción y el 22 continuamos. Ok. Entonces, me preguntan que si son en línea, pues sí, seguimos en línea, no hay ningún comunicado al respecto, al menos hasta ahorita. Seguimos todo igual, ¿no? Seguimos en rojo, imagínense si están los hospitales al tope. Sí, no, es 100% seguro que el siguiente semestre sigue igual. Entonces, pues bueno, yo creo que ya se acostumbraron, ¿no? Yo creo que ya ni van a querer regresar. Sí, para presencial yo siento que mínimo, yo para mí que el siguiente semestre va a ser igual, 100% en línea, porque acaba por ahí de julio, ¿no? ¿Ustedes creen que de aquí a julio van a estar las cosas así en verde? Yo lo dudo mucho. Entonces, el siguiente semestre siento que va a ser igual, 100% en línea. Y que pues ni modo, ¿no? Ya nos vamos a poder ver físicamente, pero bueno, a ver si el siguiente semestre, ¿no? A ver si era bueno. Sí, fíjense que sí, también había visto esto, había escuchado esto de que en amarillo, pero ¿ustedes creen que nosotros como ingeniería en computación vamos a ser de los primeros que regresemos? Pues Es yo que creo iban a que no. regresar los que tienen laboratorios Exacto, que sí tienen que ser sí o sí presenciales, como, no sé, química, medicina, exacto, a lo mejor civiles o mecánicos, pero computación son los que pues más pueden esperar. exacto. Entonces, si eso es en amarillo, si eso es en amarillo, entonces van a empezar de manera gradual, justamente como lo comentan, y les aseguro que a nosotros nos van a dejar, yo creo que yo creo que los últimos, exacto. Entonces, pues, ni modo, ¿no? Así es esto, ¿no? Pero bueno, pues a ver, ¿no? Ojalá a ver cómo se va dando esto. Profe. En fin, mande. Y nada más como referencia, más o menos cómo nos ha ido en el segundo parcial. O sea, ha sido bien, mal, no sé. Todavía no lo evalúo, también eso lo estoy haciendo. La idea es, evaluarlos este fin de semana, sin falta ahora sí, para que ya tengan, las calificaciones el lunes a más tardar. Y ya las Ah, van, ok. ajá, el lunes Excelente. a más tardar las van a tener ya, para que Ah, tengan ok. ya más o menos, pues ahí ya pueden ver ahorita, ¿no? Su promedio, cómo van. Ujú. Voy a también hacer un análisis, hacer lo posible, échenle ganas para que sean los menos, ¿no? No quiero hacer tantos finales por el tiempo también. Entonces, pues voy a ver también a ver cómo están en los parciales. Solamente yo creo que los que de plano estén muy mal son los que van a ser final. Pero bueno, vamos a ver. De todas maneras, no se confíen tanto, ¿no? Ok, Bueno, profe. chequen todas sus calificaciones, revisen en Classroom. Acuérdense que ahí se ve ya su promedio. Si lo han visto, tienen ahí el promedio. O sea, si cerráramos semestre ahorita, esa calificación que tienen ahí en Classroom es la que ahorita tendrían. Profe, ¿Ok? pero esta calificación supone que todavía no incluye proyecto, ¿verdad? ¿O sí Todavía lo está no. considerando? Sí, en el Classroom ya están todos los porcentajes puestos, pero obviamente esa calificación que tienen debe de subir más, sobre todo con el proyecto, ¿no? También no se espanten, no crean que así como está, va a seguir la tendencia, ¿no? Tiene que subir un poco más simplemente por el proyecto, ¿no? Porque tienen ahí un porcentaje reservado. Este, no he hecho tampoco el ajuste de los porcentajes que habíamos platicado, pero eso también falta. Todavía no lo hago. Entonces, pero bueno, ahorita es, digamos, una manera de que vayan viendo cómo van, ¿no? Chequen bien si están sus calificaciones, si hay alguna duda, pues mándenme correo, ¿no? Si me equivoqué en calificar algo, ustedes manden correo. Chequen bien todas sus notas, ¿no? De todo lo que ya está calificado hasta ahorita. Bueno, ¿alguna otra cuestión?
Ok, pues vamos a avanzarle entonces. Vamos a tratar de terminar el tema 6, la parte 1 y la parte 2. Entonces, de la parte 1 ya casi terminamos. Nos falta ver lo que es la clase de lunes. Nos quedamos, estábamos platicando de los segmentos UNDO, ¿no? Vimos para qué sirven los datos UNDO. Me preguntan aquí si habrá más quizzes. Fíjense que a lo más habría tal vez uno. Ok, también por la cuestión de los tiempos. Ok, uno a lo más, pero eso va en función de cómo avancemos. Ok, igual también podríamos verlo, ¿no? Si hacemos eso, y la otra cuestión también podríamos, y depende cómo, o sea, aquí mi objetivo más que nada es tratar de ver lo más que se pueda del temario. Para mí es como que lo prioritario. Ok, entonces, si vamos bien en el avance, podemos por ahí programar, igual y a lo mejor programamos una clase extra, tal vez. También, si consideramos conveniente, lo podemos hacer. La idea es, les digo, mi prioridad es tratar de avanzar lo más que se pueda en el temario, ¿no? Bueno, pero ahí lo vamos a ir programando. Ok. Bueno, entonces, de los datos UNDO, bueno, platicamos, ¿no? ¿Para qué son? ¿Para qué sirven? ¿Qué usos tienen? Y ahora lo que vamos a platicar el día de hoy es cómo se manejan los datos UNDO, ¿no? Cómo se generan. Entonces, miren, básicamente los datos UNDO nacen, ¿no? O se empiezan a generar cuando una transacción se ejecuta. ¿Ok? Cuando una transacción empieza a mover datos, bueno, tenemos la versión nueva, que serían los cambios que hace, y la versión viejita, que serían los datos UNDO. Entonces, cuando una transacción se inicia, el manejador lo que ocurre es que a esa transacción el manejador le asigna un segmento UNDO. Okay. La clase de lunes vimos lo que era un segmento, ¿recuerdan? Eso es así como hay segmentos cuando se generan los segmentos, cuando se crea una tabla, ¿no? Como lo vimos la clase de lunes. También se generan segmentos, ¿ok? Justamente para guardar datos UNDO. Entonces la relación sería que a una transacción le corresponde un segmento UNDO, ¿ok? Múltiples transacciones pueden utilizar el mismo segmento, ¿ok? Entonces, imagínense que los segmentos, pues, se van creando como conjuntos de espacio en donde podemos tener n transacciones que empiezan a escribir los datos viejitos. Entonces, la transacción empieza a hacer sus cambios y, digamos, ese respaldo o el dato viejito se va almacenando en ese segmento UNDO. ¿Ok? Debido a que estos datos UNDO son, digamos, temporales, no están guardados de manera permanente, la manera en cómo se van escribiendo es una especie de, hace la analogía con un anillo. ¿Por qué razón? Pues porque estos segmentos UNDO son reutilizables. ¿Ok? Entonces más o menos ocurre una cosa así, como pueden ver aquí en esta imagen. La transacción 1 y la transacción 2 supongan que son las transacciones que tenemos activas. A estas transacciones se les puede asignar el mismo segmento UNDO. Y recuerden que si hacemos un zoom dentro del segmento, vimos la clase de lunes, que el segmento está formado por un conjunto de extensiones, ¿no? Por ejemplo, aquí se observa que este segmento tiene hasta ahorita 4 extensiones. Entonces las transacciones empiezan a escribir, ambas pueden escribir en la misma extensión. Entonces empiezan a escribir aquí, digamos, sus datos, ¿no? Sus datos UNDO, ambas transacciones. Y si se llegara a terminar el espacio de una extensión, pues se continúan con la siguiente. ¿Ok? Cuando se crea el segmento, pues bueno, tiene un cierto número de extensiones. ¿Ok? Mientras no se acaben las extensiones, bueno, pues estas transacciones siguen escribiendo. Si ya no hubiera más extensiones, bueno, se crea una nueva y continúa la escritura. ¿Ok? Entonces, básicamente es como operan. Se pueden crear más segmentos UNDO, no crean que es uno, ¿no? Puede haber más segmentos UNDO. ¿Ok? Entonces, dependiendo la carga de qué tantas
qué tantos cambios se estén haciendo en la base de datos, pues se pueden crear más segmentos undo, más extensiones y así sucesivamente. ¿Ok? Todas estos segmentos undo, como vamos a ver un poco más adelante, se asocian o se almacenan o se configuran en un table space especial, que es el table space undo, como vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ok? Entonces, básicamente es como se administra el espacio para la cuestión de los datos undo. ¿Ok? Bueno, no sé si de esto tengan alguna duda. Recuerden, los datos undo son temporales, ¿no? De aquí que se forma una especie de anillo. ¿Por qué anillo? Porque, bueno, las extensiones, bueno, van conforme avanza el tiempo, ¿no? Las extensiones se van llenando de datos undo. Estos datos undo van a estar, digamos, vivos o vigentes por un periodo de tiempo. Cuando ese periodo de tiempo expira, quiere decir que los datos que tienen una cierta extensión ya se pueden sobreescribir o descartar. Entonces, esa extensión se vuelve a reutilizar. ¿Ok? Es algo, digamos, parecido a lo que vimos con los grupos de Redo, ¿se acuerdan? Los grupos de Redo tienen datos, ¿ok? Pero cuando se llena el grupo, se escribe en el otro grupo, ¿se acuerdan? Y en lo que se está escribiendo aquí, este grupo se respalda, ¿ok? Y llega un momento en el que ya una vez respaldado, ¿ok? Este grupo ya se puede reutilizar. Entonces eso nos hace nos da la noción de que tenemos una especie de un anillo, ¿no? De una estructura circular que se va reutilizando. Entonces, en ese caso, son similares, ¿no? ¿En qué caso difieren los read logs a los segmentos undo? Que los segmentos undo se guardan en un table space, se guardan en segmentos. Esa puede ser una pregunta, por ejemplo, de examen, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre la manera en cómo se almacenan los datos undo respecto a los de Redo? Una diferencia es que se guardan en segmentos y los datos de Redo se guardan en archivos, ¿no? Y la otra, pues, es la naturaleza de los datos, ¿no? Es como lo contrario. Los datos de Redo tienen información para rehacer, ¿ok? Para rehacer. Y los datos undo, pues, tienen información para, digamos, los datos que ya están viejitos, ¿no? Los que se pueden utilizar para deshacer una transacción, o sea, hacer un rollback, por ejemplo, ¿no? Bueno. Ahora, ya que vimos cómo se manejan los segmentos undo, ahora vamos con el último punto del tema, que sería la administración del espacio para segmentos. ¿Ok? Es decir, hemos visto cómo se administra el espacio para un bloque. ¿Recuerdan cuando vimos cómo se reservaba el espacio en un bloque de datos? Después vimos qué pasaba con las extensiones. ¿Ok? Y ahora le toca el turno a los segmentos. O sea, ya en el subtema anterior vimos los tipos de segmentos, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se administra el espacio. Para ilustrar esto, vamos a tomar como escenario el evento en el que se crea una tabla. Entonces, partimos del evento que creamos una tabla nueva, ¿ok? Y en el momento que se crea una tabla nueva, recuerden que dijimos que sucede, se crea o se le asocia un segmento. Entonces, imaginemos que creamos una tabla y en el momento que se crea una tabla ocurre esto desde el punto de vista de almacenamiento. ¿Ok? Por default, la tabla, al momento de lanzar la instrucción create, en realidad no se hace ninguna reserva de espacio en disco. Nada. Todo este proceso que vamos a revisar se dispara cuando lanzamos la primera inserción. ¿Qué sucede? Cuando se lanza la primera inserción, lo que va a ocurrir es que se va a crear su segmento. ¿Ok? Podemos modificar ese comportamiento, ¿no? Podemos configurar la tabla para que el segmento se crea desde que la tabla también se crea.
Normalmente no se hace así, puesto que acuérdense que aquí la creación de una tabla puede implicar crear varios segmentos, sobre todo si tiene índices o si tiene particiones, etcétera. Pero puede que todos esos segmentos no se utilicen al momento de crear la tabla. Entonces, por eso se prefiere que los segmentos se generen por demanda, ¿no? Hasta que se necesiten. Entonces, cuando se crea la tabla, más bien cuando se hace una inserción por primera vez, en ese momento se crea su segmento. ¿Qué pasa posteriormente? Cuando se crea el segmento, observen que al final de cuentas el segmento va a estar formado por un conjunto de bloques. ¿Ok? Recuerden lo que vimos la vez pasada. Todo este conjunto de bloques van a formar una primera extensión. ¿Ok? Entonces, esta extensión va a estar formada por todos estos bloques. ¿Vale? Una primera extensión. Cuando se genera esa extensión, los bloques, como pueden ver aquí en blanco, los puse así en blanco porque están sin formatear. O sea, los bloques están, digamos, como si pusieran una USB sin darle formato. Hagan de cuenta que la extensión ahorita es un conjunto de memorias USB. Imagínense que cada USB es un bloque de datos. Imagínenla así ahorita. ¿Ok? Y esas USBs están sin formatear. ¿Ok? Viene la primera inserción, entonces lo que hace el manejador es darle formato al primer bloque. Este primer bloque se le da formato porque es especial. Este bloque es especial porque se le llama el bloque de bitmap. En este bloque de bitmap lo que ocurre es, como su nombre lo indica, se guarda una especie de matriz de bits y básicamente esta matriz de bits se emplea para guardar el estatus de cada uno de estos bloques. Si hacemos la analogía con las USBs, imagínense que aquí tenemos la USB 1, la USB 2, la USB 3 y así. Entonces la USB 1 va a ser especial, se va a formatear y aquí en esta USB, digamos, vamos a tener una especie de tablita, por así, si quieren verlo así, que es un bitmap, y aquí va a tener el estatus de los demás bloques. O sea, va a tener el estatus de las demás USBs. Aquí, por ejemplo, al leer el estatus de la USB 2 me diría, ¿sabes qué? La USB 2 está, ¿qué estatus pueden existir? Básicamente son estos estatus. Me puede decir de entrada si el bloque ya fue formateado o si no ha sido formateado. Me puede indicar en el caso de que ya haya sido formateado si tiene datos o si tal vez está formateado pero está vacío, ¿no? Porque a lo mejor en algún momento se formateó para insertar datos, pero después hicieron un delete, por ejemplo, a algunos registros y provocó que se vaciara, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que me dice este estatus. Ahora, hay otro concepto que le llaman la marca de agua, ¿ok? La marca de agua. ¿Qué significa esa marca de agua? Miren, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Hacemos la inserción y derivado de esa inserción puede ser que no vamos a ocupar realmente toda la extensión, ¿no? Imagínense que hacemos la inserción, entonces al hacer la inserción vamos a provocar que a lo mejor se ocupen los primeros dos, los siguientes dos bloques. Entonces, lo que va a ocurrir en esa situación es que se vería más o menos nuestra tabla así, ¿no? Hacemos la primera inserción y supongamos que ocupamos nada más dos bloques, ¿ok? Supongamos que de la inserción solamente insertamos tal vez 2 registros o no sé, unos cuantos registros, supongamos. Entonces, eso provoca que a lo mejor se ocuparon 2 bloques, ¿no? Entonces, el manejador va a formatear por demanda, ¿ok? Todo esto, les repito, es la extensión hasta acá. Entonces, en una primera inserción se ocupan estos bloques. Quiere decir que nada más se formatearon 2. Los demás bloques siguen vacíos, ¿ok? Pasa el tiempo, digamos, y se siguen reservando más extensiones.
¿ok? Entonces, la marca de agua se establece, digamos, ¿ok? Hasta donde tengamos el número de bloques reservados, ¿no? Si tenemos tantas USB reservadas, digamos, eh, la marca de agua se establece originalmente al inicio, ¿ok? Porque todavía no tenemos ninguna extensión reservada, pero en el momento que empiezan las inserciones, ¿no? Se reserva cierto número de bloques y ahí se establece la marca de agua, ¿ok? ¿Qué significa entonces esta marca de agua? Que lo que nos garantiza es que a la izquierda puede haber datos formateados, pero que lo que nos garantiza es que del lado derecho de esa marca nos garantiza que ya no van a haber bloques con formato. Es decir, todos los bloques que estén a la derecha de esta marca, el manejador nos asegura que van a estar sin formato. ¿Ok? Ahora, como pueden observar aquí, la marca de agua se establece hasta el final. ¿Ok? Cuando hacemos más inserciones, ¿ok? Puede darse el caso que la marca de agua no va a estar, digamos, como lo ven aquí, ¿ok? Hasta este punto, ¿ok? Sino que puede haber cierto espacio reservado. Se hagan de cuenta que tenemos puras USBs, como lo repito, en la analogía. Formateamos 3, ¿ok? Pero originalmente habíamos hecho una reserva de 6 USBs. ¿Qué quiere decir? Que de la USB 4, la USB 5 y la USB 6 están todavía vacías. ¿Ok? Entonces, como en las primeras inserciones todo fue secuencial, 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 ¿ok? Terminan las primeras inserciones y aquí se establece otra marca de agua que le llaman el Low High Water Mark. Es decir, una marca de agua baja y una marca de agua alta. ¿Para qué se utiliza esto? Es meramente por desempeño. La idea del Low High Water Mark es que todos los bloques que estén hacia su izquierda, de manera secuencial, están ya formateados. Todos. O sea, no hay huecos. Todos están formateados. ¿Ok? ¿Por qué ocurre esta situación? Bueno, porque imagínense que ya acabamos de hacer las inserciones, formateamos 3 bloquecitos, pasa el tiempo y a lo mejor llega un nuevo insert. La marca de agua está hasta acá, porque son las primeras 6 USBs que reservamos. ¿Ok? Y cuando llega una nueva inserción, entonces lo que hace el manejador es, puede elegir cualquiera de estos 3 bloques para insertar el nuevo registro. A lo mejor cuando llega el nuevo registro, se formatea el bloque 5. Entonces eso va a provocar que entre el low high watermark y el high watermark puedan existir algunos bloques que estén formateados y otros no. ¿Ok? Entonces, más o menos se vería una cosa así. ¿Ok? Ya cuando la tabla empieza a recibir más y más cambios, ¿no? Insert, update, delete, etcétera, puede darse el caso que del lado izquierdo del high watermark, de repente hay algunos bloques sin formato. Unos sí y otros no. ¿Ok? Entonces, la idea entonces de tener el low high watermark es que esta marca va a estar hasta donde se tenga todo formateado de manera uniforme y cuando haya huecos, entonces ya el low high watermark va a estar del lado, digamos, del lado izquierdo no va a haber huecos, del lado derecho va a haber huecos. ¿Ok? ¿Para qué sirven estas dos marquitas? Bueno, esto ocurre cuando es útil estas dos marquitas cuando se hace un table access full. Imagínense que lanzamos una consulta a la tabla y me provoca cargar toda la tabla a memoria. Lo que va a hacer el manejador cuando se requiere hacer un table access full es que de manera eficiente e inclusive simultánea va a cargar todos los bloques que estén del lado hasta antes de llegar al low high watermark. O sea, los va a leer de jalón, de manera secuencial. Todos estos bloques los va a leer. ¿Ok? Sin importar qué tengan. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque
tenemos la certeza de que todos estos bloques que están hasta esta marca tienen algo o están formateados. Entonces los lee así de jalón, ¿no? Digamos, rápido. O sea, hagan de cuenta como si nuestras USBs necesitáramos leer el contenido de todas las USBs. Entonces, lo que haríamos es traernos todas las USBs, sin importar qué tengan o qué estatus tengan, todas aquellas que estén del lado izquierdo del low high watermark. ¿Ok? De jalón, vamos a leerlas todas. Y ya después, entre el low y el high, entre las marcas low y high, aquí el manejador ya va a leer con más cuidado. Primero va a revisar el estatus del bloque haciendo uso del bitmap, ¿ok? Y dependiendo del estatus es si hace o no la lectura, ¿ok? Si el estatus le dice, ¿sabes qué? Este bloque está sin formato, entonces se lo salta y continúa con el siguiente. O sea, hace una lectura más cuidadosa, ¿ok? Para eso básicamente son estas dos marcas de agua, ¿vale? Entonces, meramente por cuestiones de desempeño. Entonces, así es como, digamos, se va llenando el espacio cuando vamos haciendo inserciones a los datos de una tabla. ¿Ok? Entonces, todo esto que les expliqué, pues es básicamente todo este texto que viene aquí, ¿no? Desde que se crea la tabla, ¿ok? Con bloques vacíos, se hace la primera inserción, ¿ok? Después, se pueden hacer haciendo inserciones posteriores, puede provocar que se generen huecos entre los bloques, ¿ok? Provocando la generación de estas dos marcas, ¿ok? Otra cosa que les comento, las extensiones van creciendo. Cuando se llega a cierto nivel, ¿no? De espacio, las extensiones se van agregando. Eso quiere decir que conforme pasa el tiempo, conforme vamos insertando datos, vamos agregando más y más y más USBs, digamos, ¿no? Si hacemos la analogía. El manejador no se espera a que se acaben por completo el espacio, ¿no? O sea, no crean que hasta que te acabes todo esto, genero más, no. Sino ya cuando la extensión llega a cierto umbral, se empieza a llenar, se agrega una nueva, ¿no? Y otra nueva, ¿ok? O sea, siempre se procura que haya cierta cantidad de bloques disponibles para poder insertar datos, ¿ok? Y tratar de no hacer tantas operaciones a disco, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta de este algoritmo? Creo que no, profesor. ¿No? ¿Más o menos bien? Ok. Entonces, básicamente, esta es la idea de estas marcas de agua, meramente por desempeño. Bien. Y por último, la visualización de la información acerca del uso del almacenamiento. Tal vez, no sé si se preguntarían, oye, ¿y por qué el estatus de los bloques se guarda en un bitmap dentro de un mismo bloque? Meramente por desempeño también. Este estatus de los bloques pudiéramos guardarlo en el diccionario de datos, pero no se hace así porque imagínense, tenemos muchos segmentos en la base de datos. Y si centralizamos, imagínense si tenemos una sola tabla para guardar el estatus de todos los segmentos de la base, vamos a causar mucha contención en esa tabla, porque entonces el manejador necesitaría estar consultando a cada rato el estatus de los segmentos. Entonces vamos a provocar demasiadas lecturas a esa tabla. Entonces, en lugar de hacerlo así, es mejor que el propio segmento administre el estatus de sus propias extensiones. Entonces, las lecturas de los estatus pues se hacen en cada segmento. Por eso es que se utiliza ese bitmap, ¿no? Para evitar la contención del lado del diccionario de datos. ¿Ok? Por eso no se utiliza el diccionario de datos en esta situación. Nada más para comentarles los estatus, ya entendiendo lo que es la marca de agua, los estatus que puede tener un bloque son los siguientes. Hay un estatus que me indica si el bloque está arriba de la marca de agua, en este caso del high water mark.
Si está arriba, o sea, del lado derecho, significa que ese bloque nunca ha sido utilizado. Está sin formatear, ¿ok? Está libre, nunca ha sido empleado y no está formateado. Ese es un estatus. El otro estatus es cuando está del lado de izquierdo o abajo, ¿no? Bloque ubicado abajo del watermark. Significa entonces que puede haber ahí tres situaciones. Está del lado izquierdo y se reservó para ser empleado, pero aún no ha sido formateado. O sea, caeríamos, por ejemplo, como alguna de estas tres, ¿no? Está del lado izquierdo, pero nada más está reservado, pero todavía no se formatea. ¿A qué me refiero con reservado? A que el bloque ya fue asignado a la tabla, ¿ok? Ya está asignado a ese segmento, pero todavía no se usa. Al estar reservado significa que de este bloque nadie lo puede usar más que la tabla para la cual fue asignada, ¿no? Aunque no tenga datos. El otro estatus sería, ¿sabes qué? Está reservado y ya se formateó y aparte tiene datos. ¿Ok? Y el último está formateado, pero está vacío. O sea, una vez que se guardan datos, el bloque se formatea, pero puede ser que después hagamos delete y eso puede provocar que se quede sin datos, ¿no? Esta partecita se elimina, pero el formato permanece. Entonces, esos son los estatus que puede tener cada bloque. Muy bien. Entonces, si quisiéramos visualizar qué tanto espacio tiene una tabla, ¿no? Por ejemplo, eso es algo que muy frecuentemente se necesita saber. Oye, por ejemplo, cuántos megas tiene una tabla, ¿no? En el ejercicio práctico de esta parte hay ejercicios donde hacemos consultas para determinar cuánto espacio está ocupando una tabla. Lo podemos hacer de dos maneras, empleando procedimientos almacenados que ya están precargados en la base de datos, ¿ok? Y empleando la vista del diccionario de datos, ¿ok? Del lado del diccionario de datos, básicamente lo que consultamos es a nivel de extensión, o sea, cuántas extensiones hasta ahorita se han reservado para una tabla determinada. Entonces, los procedimientos almacenados están en el paquete DBMS Space. Y aquí hay tres procedimientos almacenados: onUse Space, Free Blocks y Space Usage. O sea, estos tres procedimientos me dicen, como su nombre indica, por ejemplo, la información del espacio que tiene libre la tabla, ¿no? El espacio reservado pero libre, cuántos bloques libres tiene, ¿no? Y cuánto espacio ha ocupado, ¿ok? Entonces, este es un ejemplo de cómo podríamos utilizar estos procedimientos. Entonces, miren, en este ejemplo, primero aquí es un bloque anónimo muy sencillito que lo que hace es crear una tabla. ¿Ok? Bueno, primero verifica si existe, y si no existe, genera una tabla. Esta tabla lo único que contiene es un ID y otro atributo que se llama número aleatorio, que es de tipo number. Eso es una tabla con números aleatorios. ¿Ok? Entonces, ya que generamos la tabla, verán aquí con SQL dinámico estoy creando la tabla y después generamos 10,000 registros, como pueden ver aquí. 10,000 registros. Cada registro está formado por un ID, que es un consecutivo, y un número aleatorio. Entonces, 10,000 registros. ¿Ok? Y la idea sería, ya que se generó la tabla, ahora vamos a ver otro programa en donde nos muestre cuánto espacio ocupa esa tabla. Entonces, una manera de hacerlo es utilizar, en este caso, voy a utilizar este procedimiento, onUseSpace, para ver qué información me puede obtener este procedimiento. Los procedimientos, como pueden ver, se acordarán de su curso de bases 1, reciben parámetros. Algunos de estos parámetros son de salida. ¿Alguien recuerda qué significa que un parámetro sea de salida en un procedimiento almacenado? Todos estos que ven aquí son de salida.
Nadie. ¿Alguien recuerda qué significa que un parámetro sea de salida? Que nos regresan como las variables, ¿no? Para poder ocuparlas en otros procedimientos o guardarlas en algún lugar. Ajá, que por ejemplo, al procedimiento le mandamos una variable y el procedimiento lo que va a hacer es establecerle un valor. Es como si fueran valores de retorno. Entonces, esas variables, una vez que el procedimiento se ejecuta, van a tener un valor. Entonces, esos valores me indican el estatus del espacio, ¿no? Por ejemplo, aquí les puse, todos estos son los parámetros, ¿no? Que tiene el procedimiento almacenado. Los primeros tres parámetros son de entrada, que significa que son de lectura nada más. Entonces, en el primer parámetro le pasamos el esquema o el dueño de la tabla. Después le pasamos el nombre de la tabla y el tipo de segmento, que en este caso es un segmento tipo, es una tabla, no es table. Acuérdense que hay varios tipos de segmentos, ¿no? Es segmentos hundos, segmentos temporales, ¿no? En este caso es una tabla. Y ya desde aquí hacia abajo vienen los parámetros de salida. Por ejemplo, total blocks me regresaría un valor que me indica cuántos bloques se han reservado hasta ahorita para esta tabla. Ok, por ejemplo, aquí me dirían, la analogía sería cuántas USBs tienen ahorita la tabla reservadas, ¿no? El número total de bytes, ok, que se tienen ahorita reservados. El número de bloques que están sin usar, ok. El número de bytes que están sin usar, o sea, es el espacio en términos de bloques o en términos de bytes. En bases de datos se ocupan mucho estas dos métricas, ¿no? ¿Cuánto espacio tiene una tabla? Ok, ¿en qué lo quieres? ¿En términos de bloques o en términos de bytes? ¿No? Nos da información, por ejemplo, de cuál es la última extensión que se está ocupando. No, perdón, aquí es el último, más bien, el ID del data file que se utilizó por última vez, ¿no? ¿Qué data file se utilizó por última vez? ¿Cuál es el ID del último bloque que tiene datos, ¿no? Digamos, de la última USB que se usó. ¿Ok? Y lo mismo para un bloque. La última extensión y el último bloque. Y el nombre de la partición en caso de que la partición de que la tabla estuviera particionada, ¿no? Y entonces lo único que hago aquí es imprimir el valor de estas variables y, por ejemplo, aquí pueden darse cuenta, ¿no? De lo que imprime, ¿no? Por ejemplo, aquí me dice cuántos bloques tiene reservados hasta ahorita con 10,000, fíjense, con 10,000 registros, más o menos. Es una tabla pequeñita, ¿no? Nada más tiene un ID, que es numérico, y otra columna que es de tipo number, ¿cómo le puse? Número aleatorio, ¿no? Tiene dos columnas nada más y tiene 10,000 registros. Con 10,000 registros se necesitaron ¿cuántos bloques? Realmente no muchos, ¿se fijan? 32 bloques, no es tanto. ¿Ok? El total de bytes que está ocupando ahorita, fíjense, el número de bloques que están sin uso es 0. ¿Qué significa? Que, que prácticamente los bloques se llenaron todos. O sea, de las extensiones que tenemos está la tabla bastante ordenadita. ¿Ok? Está ordenadita, todos los bloques se llenaron, todos tienen algo al menos. O sea, el espacio se está utilizando bastante bien. ¿Ok? Esto ocurre también pues porque no hemos hecho ningún movimiento a los datos, ¿no? Son puras inserciones. ¿Vale? Muy bien. Y pues bueno, básicamente esa es la información que nos regresa, ¿no? Los datos, por ejemplo, de la última extensión utilizada, etcétera. Entonces, aquí les puse más o menos lo que significa cada uno de estos parámetros. ¿Vale? Bueno, entonces, si fijan, no es nada complicado, ¿no? Ustedes ahorita ya a este nivel no deberían de tener ningún problema con hacer un programa que, por ejemplo, invoque a uno de estos procedimientos. ¿Ok? Y realmente es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es consultar la documentación de la base de datos para ver
qué parámetros me acepta, qué me recibe, qué le tengo que enviar, y con eso ustedes deben de sin mayor problema, hacer un programa de este tipo, ¿no? Recuerden que, bueno, la parte de procedimientos y DPL, pues es lo que ya se vio desde bases 1, ¿no? Bueno, entonces esta es una técnica, ¿no? Ver el espacio que ocupa una tabla empleando procedimientos almacenados, ¿no? En el ejercicio práctico les pide hacer un programita para otro, ¿no? Aquí les estoy ilustrando este ejemplo, pero también podemos utilizar otros procedimientos almacenados, ¿no? Ahora, del lado del diccionario de datos, ¿qué puedo consultar? Básicamente están estas vistas, DBA segments o user segments, dependiendo el nivel, DBA extents y DBA free space. Free space sobre todo es útil cuando queremos ver cuánto espacio disponible tiene cada tabla, ¿no? Puede ser a nivel de table space inclusive, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren, esta primera consulta me calcula más o menos cuánto espacio, cuántos bloques, cuántas extensiones tienen las tablas de cierto usuario. Por ejemplo, aquí me muestra todos los segmentos que se han creado para un determinado usuario. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan que conforme hemos avanzado en el temario, en cada ejercicio práctico creamos un usuario, ¿no? Entonces, podemos, por ejemplo, consultar cuántos segmentos ha generado cada usuario, ¿no? Por ejemplo, aquí vean, el usuario Jorge en esta consulta, ha creado 3 segmentos. De hecho, si se fijan, estos segmentos corresponden, en realidad son 2 segmentos aquí. Ahorita les explico qué significa esta nomenclatura. Ha generado 2 segmentos, uno para la tabla números y otro para la tabla test. Cuando el segmento es asociado a una tabla, el nombre del segmento coincide con el nombre de la tabla. ¿Ok? Entonces, nos indica, por ejemplo, en qué table space se encuentra esa tabla, cuántos bytes hasta ahorita se tienen reservados, cuántos bloques de datos hasta ahorita se tienen reservados y cuántas extensiones. Miren, aquí me indica el número de extensiones. 4 extensiones se han reservado y aquí una sola. Aquí se ve que es una sola porque como es una tabla test, muy probablemente tiene muy poquitos datos, ¿no? Entonces aquí pueden observar, podemos checar qué tanto espacio se tiene en cada tabla, ¿no? En la otra vista de DBA Extends podemos hacer, digamos, un zoom a lo que son las extensiones, es decir, podemos revisar el detalle de cada extensión. Entonces, por ejemplo, en esta consulta estamos mostrando ahora cuántas extensiones se han creado para un determinado segmento. Vean que aquí estoy agregando la condición del nombre del segmento. Por ejemplo, para la tabla ahorita que estábamos revisando, la tabla números, ¿ok? Se han generado, como pueden ver hasta ahorita, 4 extensiones. Entonces, aquí pueden ver las extensiones, ¿no? Bueno, aquí me marca, sí, son 4, miren, aquí está. Las 4 extensiones de la tabla números. Cada extensión se le asigna un ID, ¿ok? Y se empieza por el ID 0, la extensión primaria, la que se reserva. Tiene el ID 0 y conforme se van insertando datos, se va incrementando el ID, ¿no? La extensión 1, la extensión 2 y finalmente la extensión 3. Nótese que en este caso las extensiones tienen el mismo tamaño, ¿lo ven? Ustedes se preguntarían de dónde sale este tamaño. Esto viene de la configuración que puede venir, ¿se acuerdan de los niveles que vimos? Puede ser configurado a nivel de base de datos o puede ser configurado a nivel table space. ¿Y se acuerdan cuál era el otro nivel? Nivel base de datos, después nivel table space. ¿Y cuál seguiría? Nivel base de datos, nivel table space. ¿Y nivel qué?
Si vamos avanzando, aquí sería de lo más general a lo más particular. ¿Quién sería el tercer nivel? Nivel de segmento. Exacto, nivel de segmento. Entonces, el tamaño de la extensión se puede configurar a estos niveles. Okay, ahorita un poquito más adelante vamos a ver dónde se configura. Y el número de bloques, miren, también esto se configura, ¿no? Podemos configurar cuántos bloques contiene cada extensión. En este caso, se están generando extensiones de 8 bloques. ¿Ok? Bueno, entonces con esto, por ejemplo, ya podrían ustedes resolver un ejercicio. El ejercicio clásico que se les pide aquí es, por ejemplo, genere un programa que me indique cuánto espacio tiene una tabla. ¿Ok? Calcule en bytes o en megas cuánto espacio está ocupando una tabla. Y de ese espacio les pueden pedir, dime qué espacio, cuál es el espacio total, y de ese espacio total, cuánto espacio libre tiene, ¿no? Entonces aquí ustedes, por ejemplo, si observan, son todas estas extensiones reservadas, pero puede ser que no se esté ocupando todo el espacio de la extensión, ¿ok? Para saber eso nos puede servir esta otra vista, ¿no? El User Free Space aquí nos puede indicar de todas estas extensiones que se están aquí reservando, cuánto espacio libre se tiene. ¿Ok? Eso es lo que se hace en este ejercicio práctico. ¿Ok? Bien, y con eso estamos terminando este primer PDF. Bueno, me faltó nada más comentarles qué significa este segmento que tiene un nombre un poco extraño, ¿no? Fíjense que empieza con la palabra bin. ¿Eso a qué se refiere? Cuando se elimina una tabla, cuando hacemos el drop de una tabla, en realidad lo que hace el manejador es que todavía la conserva por si después quisiéramos recuperarla. Hay una cosa que le llaman la papelera de reciclaje. ¿Qué significa? Que si de repente eliminamos una tabla y si nos equivocamos podemos todavía recuperarla. O sea, lo que ocurre cuando se elimina una tabla es que lo que sí se pierde del lado del diccionario de datos ya no está como tal la tabla. Pero en realidad lo que hace el manejador es que lo único que hace es cambiarle el nombre a esa tabla para que nosotros como usuarios ya no la veamos, ¿no? Pero la tabla sigue existiendo. Al grado de que, pues, si consultamos su segmento, lo vamos a encontrar. Digamos que esta es una tabla difunta, que en algún momento le hicimos un drop, ¿ok? Pero todavía aquí el manejador la conserva, todavía no libera el espacio, ¿ok? Y cuando eso ocurre, utiliza esta nomenclatura para renombrarla. Empieza con la palabra bin, que esto viene de lo que es recycle bin, ¿no? De papelera de reciclaje, y ya después le pone un consecutivo, cierta nomenclatura. Entonces digamos que estos son los segmentos de tablas difuntas que en algún momento el usuario Jorge generó. ¿Ok? Un poquito más adelante también vamos a hablar de a qué se refiere esto de la papelera de reciclaje. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta de esto? ¿El ¿Nada? nombre es aleatorio o lo genera la base de datos en base a algo? Lo genera en base a, básicamente es una especie de aleatorio para evitar que se duplique. ¿Ok? Pero obviamente pues sí tiene por ahí un algoritmo, ¿no? Que lo genera. Pero sí, la idea es generar una cadena lo suficientemente larga para evitar que se dupliquen los nombres, ¿no? Ok, ¿alguna otra? Bueno, vamos a pasar a lo que sería la parte 2 del tema 6. En esta parte 2, recordarán para no perder de contexto, en la parte 1 vimos lo que fueron las estructuras, pero desde el punto de vista ¿qué? Lógico. O sea, vimos toda esta parte. ¿Ok? Ahora en la parte 2 vamos a revisar la parte física. ¿Ok?
Y para revisar la parte física vamos a ver la parte de los data files, pero aquí ahora vamos a ver el concepto de table space. ¿Ok? Vimos bloque de datos, vimos extensiones, vimos segmentos. Ahora vamos a revisar lo que es table space en conjunto con un data file. ¿Ok? Estos dos temas se suelen ver así, de esta manera, porque tienen una estrecha relación, el table space con un data file. ¿Ok? Entonces, en esta parte, todo este PDF se está dedicado a lo que es los table spaces. ¿Ok? Bueno, ¿qué es un table space? Ahora, si se fijan, hemos ido de lo más particular a lo más general. Empezamos por bloque, después por extensión, después por segmento, y ahora sigue el turno a un table space. Podemos verlo desde diferentes perspectivas, ¿no? Desde el punto de vista lógico, podemos definir a un table space como un contenedor de segmentos, ¿no? Un table space agrupa un conjunto de segmentos. Eso nos da la noción también, si recuerden también que los segmentos los podemos ver como nuestros objetos, ¿no? Si tenemos un conjunto de tablas, cada tabla tiene asociado a sus segmentos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un conjunto de tablas pueden estar asociados ¿a quién? A un mismo table space. Que en su forma más básica, ¿se acuerdan que cuando tenemos una base pequeña, hay un solo table space que engloba a todas las tablas de toda la base de datos? ¿Quién era ese table space? ¿Se acuerdan el nombre? Users. El table space users, exacto. ¿Ok? Esto, digamos, es lo más sencillo. Todos los usuarios comparten el mismo table space. O sea, ahorita en su base que tienen, todas las tablas que se han generado para todos sus ejercicios prácticos están en el mismo table space, que es users. ¿Ok? Desde el punto de vista físico, podemos definir a un table space como un concepto que asocia a un conjunto de data files. O sea, lógico lo veríamos así, pero del lado físico veríamos a un table space como esto, como una caja negra, ¿ok? Que me permite almacenar datos y que esos datos se asocian a un conjunto de data files. O sea, estos archivos físicos que ustedes ven ya en el disco, que tienen extensión DBF, se asocian a un table space. ¿Cuál es la configuración más sencilla? Que haya una relación 1 a 1. Que el table space tenga un solo data file, que es justamente también como ahorita está su base de datos, ¿no? De hecho, no sé si recuerdan que el table space se llama, más bien que el data file se llama igual que el table space, ¿no? Tienen un data file que se llama users, ¿no? Y así sucesivamente con los otros, ¿no? Aquí rápidamente me voy a cambiar al usuario Oracle nada más para mostrarle, ¿no? ¿Alguien recuerda dónde están los data files? ¿Nadie? No me acuerdo. Están dentro de Oracle Base. No Oracle SID. Acuérdense que una es Oracle Base, otra es Oracle Base. Están en el directorio Oradata. Esto es por default, ¿no? Podemos cambiar la ubicación, pero por default están aquí. Y aquí ya están las instancias, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta. Y aquí ya están los data files, miren, los DBFs. Entonces, hasta ahorita el table space users tiene un solo data file, que sería este. ¿Ok? Bueno, o me parece, ¿no? Hay varios porque creo que creamos dos, ¿no? Dos por ahí, un user TBS, algo así. Entonces, pero lo mínimo es que tengan un solo data file. Entonces, son las dos formas como podemos visualizar un table space. ¿Ok? ¿Cómo se crea un table space? Bueno, puede crearse de manera explícita con la instrucción create table space. ¿Ok? Y hay varios tipos. Hay varios principales, 3 tipos de table space. Table space para guardar datos generales. Table space para guardar datos temporales. ¿Se acuerdan? Ya vimos lo que son los datos temporales. Y table space para guardar datos undo.
¿Con qué otra instrucción podemos modificar o crear inclusive un table space con la instrucción alter database o inclusive con la instrucción create database? ¿Se acuerdan que nosotros nunca hemos usado un create table space? Hasta ahorita nuestros table space se crearon, pero a partir de que ejecutamos la instrucción create database, ¿se acuerdan? Cuando ustedes crearon su base de datos, ahí le especificaron los table space que se iban a crear. ¿Ok? Ahora, una base de datos típica, en el caso de una base de datos Oracle, contiene todos estos table space como mínimo. ¿Ok? Bueno, realmente no es estrictamente como mínimo, así en muy viéndonos muy estrictos, por lo menos deberíamos de tener system y sys. ¿Ok? Con estos dos, digamos, table space, la base de datos puede operar bien. Inclusive si le quitamos a sysaux, pudiera funcionar, pero de una manera muy limitada. Entonces, como mínimo, lo que se necesitan estos dos. ¿Ok? Sin embargo, no es lo más recomendable porque los datos undo, si no tenemos table space undo ni table space temp, el manejador tendría que auxiliarse de este mismo table space. Y eso puede provocar contención. Entonces, lo más recomendable es que por lo menos se tenga, obviamente, los obligatorios, que pueden ser estos dos, más un table space para datos undo, un table space para datos temporales y al menos un table space para ya los datos de los usuarios. Digamos que esta es la configuración básica que ahorita tenemos en nuestra base de datos. ¿Ok? ¿Qué es lo que van a hacer, por ejemplo, en su proyecto final? En su proyecto final van a crear más table spaces. Y cuando me hagan la exposición de su proyecto final, ustedes me tienen que platicar qué diseño o qué consideraciones tomaron en cuenta para saber cuántos table spaces crear aquí. Entonces, con lo que vamos a ver en este tema, vamos a aprender a qué criterios deben usar para crear más table space. O sea, ¿ok? O sea, ya no nada más nos vamos a quedar con users, sino podemos crear adicionales, ¿no? Table space opcionales creados por el propio usuario. ¿Ok? Bueno, por convención, a los archivos que se generan con un table space temporal se les llaman archivos temporales, ¿ok? Y a los demás se les llaman data files. Entonces, hemos platicado a lo largo del semestre, ¿no? De los data files, y hay otro tipo de data file que, digamos, es algo similar, pero se manejan distinto, que son data files, por así decirlo, pero destinados para guardar datos temporales. Entonces, en sentido estricto, tenemos dos tipos de archivos, data files y archivos temporales. ¿Ok? Bueno, ahora, ya entrando un poquito a detalle a la estructura de un table space, hay varios conceptos que tenemos que revisar. Primero, tipos de table space. Podemos tener temporales y permanentes, como justamente lo vimos aquí. Todos los que están hasta este punto, hasta esta marca, son temporales. Perdón, de aquí para acá. Y de acá para acá son, perdón, al revés. Hacia la izquierda los permanentes y hacia la derecha los temporales. ¿Ok? Permanentes, bueno, ¿cuál es la diferencia? Que su almacenamiento se queda permanente, ¿no? No es volátil, no es, digamos, no están vigentes por un periodo de tiempo, sino que sus datos permanecen siempre. ¿Qué es lo que se almacena ahí? Pues los datos de tablas, los datos de índices, ¿no? Entre otras cosas, básicamente, ¿no? Aquí se utiliza el concepto de data file, como les comentaba, para almacenar los datos. ¿Ok? Y nada más. Dentro de los table spaces Ella tiene permanentes, otras, dice. Mejor que dejes salir. dentro de los table spaces permanentes tenemos a system, sysaux, ¿ok? Y undo, que son los básicos que se generan, ¿no? System, sysaux y undo. ¿Ok?
¿Qué contienen estos table spaces? Bueno, como ya hemos platicado también, ¿no? Por ejemplo, en System, pues contiene todo el core de la base de datos, ¿no? El diccionario de datos, las vistas y las tablas para que permitan que la base opere de manera correcta, ¿no? Básicamente cuestiones de administración. Sysaux lo que contiene, a diferencia de System, es los datos que se ocupan, pero para los componentes adicionales que tenga la base, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos platicado también de los componentes adicionales que tenga la base? Undo Table Space, bueno, ya platicamos, pues contiene la información de los datos Undo, ¿no? Y por otro lado, los Table Spaces temporales, pues básicamente contienen toda la información temporal que también ya platicamos en la parte anterior, ¿no? Los datos que se guardan para hacer cálculos, etcétera, ¿no? Muy bien. Algunas diferencias, ¿no? De cómo se manejan los datos temporales respecto a los permanentes. Primero, aquí no hablamos aquí de un data file, sino hablamos de archivos temporales, ¿no? Fíjense, este es un punto interesante. Los datos de un table space temporal no generan datos de redo. Creo que esto es más que congruente, ¿no? Como son datos que nada más son para hacer cálculos, ¿no? Que de repente necesitamos hacer uso del disco porque la memoria no nos ayuda, no necesitamos generar datos de redo, ¿no? Entonces, este es un punto importante porque cuando se genera un table space podemos configurar si los datos que se guarden en ese table space van a generar datos de redo, es decir, por ejemplo, los datos de una tabla, ¿no? ¿Qué otra diferencia también? La administración de las extensiones es uniforme y se administran de manera local. Vamos a ver más adelante qué significa este concepto, ¿ok? Y sus extensiones siempre son creadas del mismo tamaño, es decir, al estilo uniforme. Vamos a ver más adelante, también ya lo mencionamos, ¿no? Puede haber extensiones de tamaño variable. En el caso de un table space temporal son todas parejitas, ¿no? Muy bien. Entonces, algunas consultas interesantes, por ejemplo, una consulta que se suele hacer es si quisiéramos ver quién es el table space que se está usando como table space temporal, podemos usar esta consulta. Típicamente, bueno, cuando está operando una base de datos se utiliza un solo table space temporal. En este caso, aquí viene el nombre del table space que se está usando. ¿Ok? Si quisiéramos, por ejemplo, consultar qué tanto espacio libre tenemos en el table space temporal, podemos utilizar esta vista del diccionario. ¿Ok? Esto pudiera ser importante, ¿no? De repente ver qué tanto espacio temporal se está usando en nuestra base de datos. ¿Ok? Podemos cambiarnos, ¿no? A un espacio, podemos tener varios table space temporales, pero solamente se utiliza uno a la vez. Podemos cambiarlo, ¿no? Cambiar el nombre del table space temporal a uno extra que tengamos por ahí creado. ¿Ok? Bueno, eso es en cuanto a temporales. ¿Qué otro concepto? Los modos de un table space, ¿no? Un table space puede estar en modo de lectura o de escritura. Un table space puede estar online y offline. ¿Ok? Vamos a ver qué significan. ¿Qué significa que un table space sea de lectura o escritura? Bueno, creo que se describe por sí solo, ¿no? En modo read-write, ¿qué significa? Que los usuarios pueden leer o escribir, ¿no? De entrada, pues los table space que siempre deben de estar disponibles y deben de poderse escribir en ellos, pues obviamente son System y Sysaux, ¿no? Por obvias razones, ¿no? Porque son los que permiten que la base opere correctamente. De allá en fuera, los otros table spaces pueden en cierto momento estar como solo de lectura o pueden estar offline, por ejemplo. ¿Qué significa que un table space esté en modo de lectura? Pues que los usuarios pueden
hacer consultas a los datos que contenga ese table space, pero no pueden escribir. ¿Ok? Entonces, eso implica que a lo mejor podemos tener dispositivos que solamente leemos y no podemos escribir. Entonces, podemos configurar un table space, ¿no? Imagínense que tienen un dispositivo de almacenamiento de solo lectura, entonces pueden crear un table space read-only, ¿ok? Y nunca se van a modificar los datos que tenga ese table space. ¿Ok? Bueno, online y offline. ¿Qué significa que un table space esté online o offline? Básicamente se refiere con la disponibilidad. Nosotros podemos, es como apagar y prender un table space, ¿no? Cuando pasamos a un table space offline significa que no hay acceso a los datos de ese table space. O sea, no podemos hacer ni siquiera lecturas. ¿Ok? Ni lecturas, obviamente, mucho menos escrituras. ¿En qué situaciones pudiéramos requerir poner un table space offline, por ejemplo? A lo mejor queremos hacer una tarea de administración y no queremos que los usuarios accedan a ese table space, lo podemos pasar offline. ¿Ok? Otra cosa es que si llega a dañarse algunos de los data files de ese table space, por ejemplo, si tenemos una relación 1 a 1 entre un table space y un data file, si este data file se llega a dañar, se llega a corromper, de manera automática el manejador va a apagar el table space. ¿Ok? Por ejemplo, si dañáramos deliberadamente un data file, este table space en automático se va a pasar en modo offline. ¿Ok? Porque pues no podemos usarlo porque el data file está dañado. Si tuviéramos otro, puede seguir operando, ¿no? Mientras este se arregla, por ejemplo. ¿Ok? Aunque normalmente no ocurre así, porque acuérdense que si tenemos datos repartidos acá, podemos tener fallas, ¿no? Porque no están los dos disponibles. ¿Ok? Nosotros lo podemos hacer manual también, manualmente podemos pasarlo offline. A lo mejor queremos hacer un respaldo de todos los data files, pero mientras se haga el respaldo no queremos que los usuarios accedan a él, entonces lo podemos pasar offline. O a lo mejor para hacer un recovery, etcétera, ¿no? Bueno, y esto es lo que les comentaba, ¿no? De manera automática se puede pasar offline, por ejemplo, si el data file se daña, dbWriter, ¿se acuerdan de dbWriter? Del proceso dbWriter no va a poder escribir en un data file y por lo tanto se detecta que hay un problema y el table space se apaga. ¿Ok? Básicamente a eso se refiere con online, offline. Otro concepto, el tamaño del archivo de un table space. Podemos configurar a un table space para que tenga un solo data file que se le conoce como Big File Table Space, o podemos configurar un table space para que este contenga un conjunto de data files. Cada uno de estos data files se les conoce como Small File. ¿Ok? Entonces, a nivel general vamos a decir que un table space puede tener n data files, ¿ok? Varios, no nada más uno. A estos data files se les llama small files, es decir, archivos pequeños. O podemos tener un table space que tenga uno solo, pero típicamente es un data file grandote, ¿no? Un data file que tiene mayor capacidad de almacenamiento, pero es uno solo. ¿Ok? Tenemos estas dos opciones. Ambos tienen sus características, entonces vamos a revisar a grandes rasgos qué características tienen. En el caso de un small file table space, ¿cuál es su característica? Como les decía, que puede tener uno o más data files. ¿Ok? Los archivos no son tan grandes como en el caso de un big file table space, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cada uno de estos archivos más o menos puede contener
como tope más o menos aprox hasta 4 millones de bloques en el caso de un small file, ¿no? De por sí ya son muchos, ¿no? Pero bueno, ese es más o menos el tope aproximadamente, ¿ok? Esta es la configuración por default, ¿no? Utilizar Small File Table Space. Cuando se crea un table space podemos crearle uno y si después necesitamos más espacio, podemos agregarle otro data file, ¿no? En el caso de un big file table space, vean, podemos tener table space con un solo, esto sí es importante, es uno solo, pero puede ser un mega archivo, ¿no? Imagínense, podemos tener un data file que tenga bloques hasta de 4 gigas, o sea, bloques de 4 gigas, ¿ok? En el caso de un big file table space, por ejemplo, podemos tener bloques obviamente más pequeñitos, por ejemplo, bloques de 8K y podemos tener archivos hasta de 32 teras, o sea, un solo archivo, o inclusive hasta 128 teras, ¿ok? En el caso de un big file table space. Bueno, ahora se preguntarían ustedes, ¿no? ¿Dónde uso y dónde uso este? Ahorita sí, con lo que hemos visto, ¿se les ocurre? ¿Qué se les ocurre? Por ejemplo, esta es una pregunta que seguramente les voy a hacer cuando presenten su proyecto. Con base al caso de estudio, ¿qué me dirían de en qué casos pudieran generar un table space de estas características o de estas otras? ¿Qué me responderían ustedes ahí? Pues depende de qué tantos registros vaya a generar una tablet donde se ocupa un small o un big. Ajá. Puede ser por la naturaleza de los datos que vayan a insertar. Por ejemplo, algunos tips que, por ejemplo, aquí les dicen es un primer beneficio es que entre menos data files tengamos, pues la administración se va a simplificar, ¿no? Es como si tuvieran muchas mascotas, ¿no? Entre más mascotas tengan, pues van a invertir más tiempo en administrar a sus mascotas, ¿no? En atenderlas. Lo mismo ocurre aquí. Entre más data files tengan, pues van a necesitar más tareas de administración, ¿no? Ver que estos data files estén bien, que no estén corruptos, ver en dónde los vamos a poner, ¿no? En qué discos, etcétera. A que sí tenemos uno solo, ¿no? En base de datos muy grandes podemos tener demasiados data files, entonces eso implica que recuerden que el sistema operativo hay algunos sistemas operativos que tienen limitantes en cuanto al número total de archivos que pueden estar abiertos. Si llegáramos a tener esa limitante, entonces una forma de reducir el número de archivos abiertos es pues reduciendo el número de data files, ¿no? O sea, pueden haber bases de datos que tengan cientos de data files, ¿no? Creados, sobre todo para bases de datos grandes. Entonces, tener un big file, ¿no? Pues simplificaría la administración. Ahora, también esto puede reducir un poco la memoria de la SGA. ¿Por qué? Porque cada uno de estos data files tiene metadatos, ¿no? Y esos metadatos se guardan en la SGA para poder administrarlos. Entonces, si tenemos demasiados, pues vamos a necesitar más cantidad de memoria en la SGA para administrar estos archivos. ¿Ok? Entonces, otra cosa que podríamos hacer con un big file es que si necesitamos bloques más grandes, a lo mejor porque tenemos registros muy grandes, entonces tal vez nos convendría crear uno de estos. ¿Ok? Por ejemplo, para guardar datos binarios, ¿no? Imágenes, audio, podría ser conveniente. ¿Ok? Bueno, en el caso de un big file, vean, fíjense, un big file, en el caso de este tipo de table space, puede tener hasta 4 billones de bloques. ¿Ok? El archivo.
O sea, ya es una barbaridad, ¿no? Mucho más grande. Bueno. ¿Qué otras configuraciones podemos hacer, revisar de un table space? La compresión, ¿ok? Por ejemplo, si tenemos problemas de espacio, podemos crear un table space que me permita hacer compresión de datos. Cuando insertemos datos a una tabla, si esa tabla la asociamos a un table space que tenga cierto algoritmo de compresión, los datos de manera automática al hacer las inserciones se van a comprimir y se guardan en ese table space. ¿Ok? O sea, si se fijan, las configuraciones que le agreguemos a un table space van a ser heredadas ¿por quién? Por los objetos que le asignemos a ese table space. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? Cuando una tabla se crea, a nivel de tabla, yo le puedo indicar los datos de esta tabla, guárdalos en cierto table space. Si no configuramos nada, entonces, como hemos visto, los datos de la tabla se estarían guardando ¿en dónde? ¿Quién me dice no, en qué table space? Si no configuro nada. Siguen users, ¿no? En users, exacto, en users, ¿no? Si no configuramos absolutamente nada. Ok, bueno. ¿Cómo le digo que un table space haga uso de un algoritmo de compresión? Bueno, esta es la sintaxis que se usa para indicar al momento de crear el table space. Le digo, este table space quiero que todos los objetos que asignes, todos los segmentos que se asignen a él, vas a comprimir los datos. Hay dos niveles, ¿no? Compresión avanzada y compresión, digamos, alta. Ok, ¿qué más? Puedo cifrar, por ejemplo, ¿no? Puedo hacer cifrado de datos. Eso también es útil, sobre todo por cuestiones de seguridad. Si quisiera, por ejemplo, guardar datos sensibles, ¿no? Passwords, contraseñas, números de tarjeta, puedo hacerlo a nivel de table space. Todos los datos que se guarden en un determinado table space van a estar cifrados. ¿Ok? Las bases de datos ofrecen varios algoritmos de cifrado. Tal vez alguno de ustedes, no sé si se les hacen familiares, no sé si ya llevaron redes, tal vez, ¿no? Ahí es donde se ve un poquito más, ¿no? Cuestión de cifrado de datos. Este primer algoritmo es el que se utiliza por default, ¿no? El famoso AES, ¿no? Advanced Encryption Standard. Son algoritmos ya estándares, ¿no? No son propios de la base de datos. A nivel general, para habilitar la cuestión de cifrado, se utiliza lo que es un archivo que se le conoce como keystore, que es el que contiene el famoso concepto de llave de cifrado, ¿no? Sí, no sé si están familiarizados con estos conceptos, keystore, llave de cifrado, etcétera. Sí, O sea, más o menos. ¿no? La llave maestra, pues, es lo que se utiliza justamente para hacer el cifrado de datos, ¿no? Pues básicamente el cifrado lo podemos entender como si fuera una especie de función hash, ¿no? Que a partir de aplicarle una función obtengo una cadena nueva, ¿no? Y esa cadena nueva, pues ya es la cadena cifrada, ¿no? Digamos, a esa función hash la podríamos entender como si fuera el famoso keystore, ¿no? O la llave maestra. ¿Ok? La sintaxis más o menos que se utiliza para crear un table space con cifrado es así. Internamente el manejador administra esa llave de cifrado. Lo único que tenemos que hacer es habilitarla y asignarle un password a esa llave de cifrado, ¿no? Y una vez que está habilitada ya podemos hacer uso del cifrado. Entonces utilizamos esta sintaxis, ¿no? Create table space, y aquí básicamente esta es la cláusula que se utiliza, ¿no? Encryption, y le pasamos el algoritmo que queremos usar, ¿ok? Y básicamente es todo. Se fijan, es bastante sencillo configurar un table space con cifrado. Bueno,
¿Qué más? Vamos ahora con la administración de los table spaces. Ya vimos los conceptos, ¿no? Que si offline, que si online, que si big file, que si small file. Ahora vamos a ver qué operaciones podemos hacer para darle mantenimiento a nuestros table spaces, ¿no? Primero, esta sección sí les la recomiendo que la lean después con mucho detenimiento, porque esta parte es la que les va a dar la respuesta para decidir cuántos table spaces van a generar en su proyecto. ¿Ok? Es decir, el uso de múltiples table spaces. Lo que les puedo aquí ahorita comentar es, ya en una base productiva, sí hay que hacer un diseño de cuántos table spaces vamos a crearle a nuestra base de datos. ¿Qué factores tenemos que considerar primero? Las aplicaciones que van a correr en nuestra base de datos. Hay bases de datos que administran múltiples aplicaciones. Por ejemplo, supongamos en la facultad podemos tener una aplicación en donde están todos los datos de los profesores. Y tenemos a lo mejor una aplicación que administra estos datos. Otra aplicación en donde están, por ejemplo, todo el registro de los alumnos. Entonces a lo mejor tenemos otra aplicación. A lo mejor va a haber otra aplicación en donde están todo su historial. ¿Ok? Todas sus calificaciones. Entonces podemos tener otra aplicación. Entonces, un primer criterio sencillo que podríamos usar es que se recomienda crear table spaces por cada aplicación. Un table space para esta aplicación, un table space para esta otra y un table space para esta otra. ¿Ok? Si esta aplicación, por ejemplo, es muy extensa, el historial de los alumnos, cada aplicación a su vez puede definir otros table spaces, ¿no? ¿Cuáles son estos criterios? Por ejemplo, si son tablas muy grandes, hay aplicaciones que generan un table space para guardar los índices de manera separada. Esto a veces es muy conveniente, ¿no? Sobre todo si hacemos búsquedas, ¿no? Frecuentes, o si tenemos una gran cantidad de índices, podemos separar el almacenamiento de las tablas con respecto al almacenamiento de los índices. Si esta aplicación, por ejemplo, tiene tablas particionadas, este también es algo interesante. Si las tablas las particionamos porque son muy grandes, podemos crear table spaces distintos para poder distribuir los datos. ¿Ok? Entonces, aquí algo interesante que yo les recomendaría que hagan en su proyecto es utilizar un esquema sencillo de particionado. Por ejemplo, hacer partición de una o dos particiones, por ejemplo, de una tabla y crear un table space para cada partición. ¿Ok? Estos son los criterios que pudieran hacerse al interior de una aplicación. ¿Ok? Otra cuestión, por ejemplo, podríamos crear un table space para guardar a lo mejor datos binarios. ¿Ok? Aquí se guardarían todos los datos binarios. ¿Ok? Fotos, huellas, etcétera. Entonces, este tipo de diseño es el que van a proponer en su proyecto. ¿Ok? Ahora, a nivel general, ¿qué diríamos? A considerar estas cuestiones de diseño, y la otra es que tampoco hay que exagerar, ¿no? Hay que crear los table space mínimos, ¿no? Los mínimos necesarios, no también crear table space por crearlos sin justificarlos. ¿Qué beneficios tiene hacer esto? Que la administración en general de la base de datos se va a simplificar si la dividimos en table space. Entonces, una manera de entender esto es que si no hacemos ese diseño, entonces vamos a tener una base de datos gigantesca con un table space, con un solo table space. ¿Qué problemas le ven si tengo un solo table space? Que voy a invertir mucho tiempo en administrar todo esto. ¿Ok? Ese es un primer punto.
¿Ok? No es lo mismo administrar, digamos, un archivo gigantesco a administrar menos, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, este table space se muere? O por alguna razón se cambia, se pone offline. Prácticamente no habría base de datos. O sea, toda la base de datos se cae. No va a estar disponible. Entonces, si tienen, por ejemplo, varias aplicaciones y si esas aplicaciones comparten el table space, si este table space se muere, ¿qué le pasan a estas aplicaciones? Ninguna de las aplicaciones van a estar disponibles. ¿Ok? Entonces, estas son las desventajas si tenemos uno solo. Por lo contrario, si en lugar de tener una base de datos así, nuestra base de datos podemos verla más o menos así. ¿Ok? Como un conjunto, bueno, no lo voy a dibujar como cilindro, más bien sería una cosa así. Los table spaces van a estar acá. ¿Ok? Y aquí van a estar nuestros data files. ¿Ok? Y digamos nuestra base de datos ahora estaría así. ¿Ok? Una arquitectura sencilla podría ser esto, que nuestra base de datos está dándole soporte a 3 aplicaciones. Esto se prefiere a una configuración así. ¿Por qué razón? Porque a cada aplicación le puedo asignar un administrador. ¿Ok? Un administrador. Y la administración puede ser independiente. ¿Ok? La administración de esta aplicación no se va a afectar con esta administración. Si, por ejemplo, se cae este table space, ¿qué pasa con las otras aplicaciones? Siguen estando funcionando. Entonces, por ejemplo, si la base de datos de los profesores se cayó, algo pasó, se dañó un data file, no tiene por qué afectar a la base de datos, por ejemplo, o a la aplicación, más bien a la aplicación de los alumnos, ¿no? Los alumnos van a seguir funcionando correctamente, ¿no? Consultando sus datos, su historial, etcétera. Entonces, esta bondad me dan los table spaces, ¿ok? Entonces, aquí un primer criterio para que ustedes organicen su base de datos en forma de table spaces es analizar si es posible dividir, por ejemplo, todo lo que van a hacer en su base en términos de aplicaciones o por lo menos de módulos, ¿no? Hay veces en las que se tiene una sola aplicación, pero entonces la aplicación la dividen por módulos. El módulo a lo mejor de recursos humanos, el módulo de finanzas, el módulo de el call center, pero todo es un solo sistema, pero dividido por módulos. Entonces a cada módulo le pueden asignar un table spaces diferentes. ¿Ok? Entonces, esa es una manera. ¿Qué otra cosa? Entonces, voy a leer aquí más o menos rápido para ver que no se me escape algún punto. Entonces, ofrecen mayor flexibilidad para realizar operaciones en la base de datos al estar separados, ¿no? Permiten separar los datos de los usuarios finales con el diccionario. Bueno, eso es de entrada, tiene que ser, ¿no? El diccionario de datos se tiene que quedar del lado de SIS. ¿Ok? Permiten asignar datos a diferentes aplicaciones. Los comentaba, cada aplicación con su table space distinto. Entonces generamos independencia, ¿no? Para el momento de que ocurra una falla. Almacenar diferentes data files en diferentes table spaces y en diferentes discos. Este es bien importante también. Si tengo distintos table spaces, también eso me permite tener distribución a nivel físico. Otro criterio sería, digamos, si en la empresa donde se va a implementar la base de datos tengo bastantes dispositivos de almacenamiento, o sea, aquí hablamos de discos, si tengo también bastantes discos, entonces lo que conviene es generar table spaces para cada dispositivo. Ok. Esto me va a permitir, ¿qué cosa? Implementar paralelismo.
Porque si tengo diferentes dispositivos, bueno, puedo lanzar consultas simultáneas y con alto desempeño. Esto podría ser sobre todo útil cuando se haga un particionamiento de una tabla. Si tienen una tabla, como les comentaba, si está particionada, pueden asignarle cada partición a un disco duro distinto. Y de hecho, esto es lo que se hace en la práctica. Entonces, se suele crear un table space para cada disco. O inclusive pueden tener un solo disco, ¿ok? Pero está particionado. Y entonces cada partición la pueden asignar a un table space. ¿Ok? Entonces, esa es otra consideración. También depende del hardware que tengan. Por ejemplo, si tienen discos que tienen capacidades diferentes, a lo mejor este es un disco de estado sólido, a lo mejor este es un disco, una memoria flash con velocidades de acceso mucho más rápidas. Entonces pueden crear table space también dependiendo de la naturaleza del hardware, ¿no? Entonces es parte también de lo que tendrían que proponer y configurar y diseñar en su proyecto final. Entonces aquí se vale echarle imaginación, ¿no? Ustedes pueden simular que tienen N discos, ¿no? Ya saben cómo simular los discos, ¿se acuerdan? Ya vimos cómo simular discos. Entonces, dependiendo qué tan buenas ideas tengan, pues también va a ser su calificación, ¿no? Ustedes pueden proponer, pues mira, vamos a proponer estos discos. O sea, ustedes ahorita propongan todo lo que quieran proponer, supongan que tienen todo el presupuesto del mundo para hacer una base de datos bastante robusta, ¿no? Entonces, eso es también lo que pueden proponer, ¿no? Decir, oye, pues tengo tantos discos y como tengo tantos discos, puedo crear todos estos table spaces, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué más? La administración y configuración, ¿no? Bueno, esto que les comentaba de tener múltiples discos es bien importante porque vamos a reducir la contención. ¿Ok? Bueno, la administración y configuración se realiza por cada table space, es lo que les decía, de forma independiente. Pueden inclusive asignar personal a cada table space. ¿Ok? Entonces, esto también hace que se simplifique, ¿no? Digo, van a tener más personal, pero la administración va a estar más controlada. ¿Ok? Entonces, básicamente, con estas ideas implementan estos conceptos que muchas veces se les piden a las bases de datos, ¿no? Cuando tengamos bases de datos que tienen una gran actividad de cambios, o por ejemplo, cuando tengamos bases de datos que requieren demasiadas lecturas, ¿ok? O cuando necesitemos almacenamiento temporal, ¿ok? Otro punto interesante, la posibilidad de realizar backups por table space. Por ejemplo, cuando veamos la parte de los backups, si los datos están organizados en table space, hacer un backup de un table space completo, pues va a ser muy sencillo, ¿ok? Podemos respaldar nuestra base de datos por table space. Y es mucho más sencillo hacer un backup de todo esto, ¿no? O sea, mientras un table space está respaldando, las otras aplicaciones no tienen por qué dejar de funcionar, ¿ok? Entonces puedo hacer múltiples operaciones si tenemos la información distribuida de esta forma, ¿ok? Otra cosa interesante, los table spaces me los puedo llevar a otra base de datos. Es decir, a lo que le llaman table spaces transportables. O sea, puedo hacer una copia o una migración de datos, puedo hacer una copia, ¿no? Y esa copia me lo puedo llevar a otra base de datos, inclusive a otro sistema operativo. De repente llega a haber requerimientos, ¿no? Oye, necesito migrar, necesito copiar, puedo hacerlo a nivel de todo el table space, ¿ok? Y un aspecto más es la seguridad. A cada usuario le pueden asignar una cuota de almacenamiento en cada table space. Eso significa que, por ejemplo,
ya a nivel productivo los usuarios se mapean aplicaciones, ¿no? Entonces, esta aplicación puedo asignarle ciertos table spaces y una determinada cuota, ¿no? Que esto, ¿se acuerdan? Ya lo han hecho ustedes. Si tengo varios table spaces, ¿no? Puedo crear usuarios y darles acceso a múltiples table spaces, ¿no? Y a cada uno de ellos les puedo asignar una cuota, ¿no? Inclusive la cuota puede ser 0, ¿no? Puedo decirle, no quiero que escribas aquí, únicamente vas a leer, ¿ok? Bueno, las recomendaciones, como les comentaba, también no hay que irnos a los extremos, ¿no? Crear los table space mínimos necesarios. Esto es básicamente para cubrir las necesidades de la base de datos, ¿ok? Otra es asignar el número mínimo posible de data files al table space, ¿no? Vimos que podemos tener table space de tipo small files, con small files, pero también entre menos data files tengamos, mejor. Eso sería el tip, la recomendación. Si se requiere, por ejemplo, agrandar la capacidad de un table space, lo que se puede hacer es dos opciones básicamente. O le agregamos un nuevo data file al table space o le configuramos la capacidad de autocrecimiento del data file. Si tenemos, por ejemplo, un table space con un solo data file, podemos aumentarle o decirle que incremente su capacidad en lugar de agregar uno nuevo. ¿Ok? Eso se hace con la cláusula outExtend. O sea, es un crecimiento dinámico del data file. ¿Ok? Bueno, en cuanto a las cuotas, pues básicamente es lo que ustedes ya conocen, ¿no? Darle el privilegio de que pueda almacenar datos en un table space. Esta sintaxis también ustedes ya la conocen, ¿no? Cuando se crea el usuario es donde se le asigna la cuota, ¿ok? En determinado table space, ¿ok? Bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, duda de lo que sería la estrategia general para diseñar sus table spaces. Está interesante esto, ¿no? Sí, yo creo que las dudas surgirían ya hasta la marcha, ya cuando lo estemos haciendo. Ya cuando estén haciendo su proyecto, ¿no? Entonces, o sea, les repito, ustedes ahorita echen a volar su imaginación, ¿no? O sea, con todo lo que ya aprendieron en el semestre, toda la cuestión de los índices, ¿no? Las particiones, piensen en una idea, ¿no? La que ustedes creen que pudiera ser adecuada, ¿no? Con base al caso de estudio, obviamente pueden decir, mira, aquí necesitamos guardar este tipo de datos, vamos a proponer estos table spaces. Una estrategia que yo les recomendaría es dividir su caso de estudio en módulos, ¿ok? Dividirla en módulos. Eso les va a ayudar a visualizar cuántos table spaces pueden. Otra sugerencia sería hagan un diseño para que separen los datos con base a su naturaleza. Por ejemplo, si hay datos binarios, ¿no? Si hay fotos, si hay imágenes, si hay datos que quieran ser cifrados, por ejemplo, podrían destinar un table space cifrado para almacenar datos delicados. Otras serían los índices. Podrían proponer que los índices de su aplicación estén en los datos de los índices se guarden en un table space especial para índices, ¿no? Y un punto más que sería la parte de particionamiento la voy a considerar como puntos extras, porque no estamos viendo como tal particionamiento aquí en el curso, pero realmente no es tan complicado particionar una tabla. Si quieren información de eso, chequen los últimos temas del curso de distribuidas. Ahí viene un PDF donde vienen todas las... De hecho, se los muestro ahorita rápidamente. A ver si lo tengo aquí preparado el PDF, si no, luego lo subo. Pero me parece que son de los últimos temas. Creo que es el... Sí, miren, replicación y particionamiento, que es el último tema de distribuidas.
aquí viene más o menos la sintaxis para particionar. Y les habla de las técnicas de particionamiento. Ok, aquí. Estas son las estrategias de particionamiento. Entonces, por ejemplo, tal vez yo les recomendaría, aquí están las estrategias por rango, por intervalos, por hashcode, ¿ok? Entonces pueden echarle un ojito a este PDF y si logran hacer algo muy sencillo, ¿no? Hay unos esquemas muy sencillos, con algo que tengan, particionan su tabla y a cada partición le asignan un disco, por así decirlo, un table space distinto y ya con eso tiene sus puntos extra, ¿ok? Bueno. Pues ya se nos acabó la clase. ¿Qué más nos faltaría ver de esto? Lo que sí es meramente sintaxis, ¿no? Cómo se crea un table space, meramente sintaxis, ¿no? A través de la cláusula create table space, etcétera, ¿no? La cláusula outextend para el crecimiento automático, la cláusula block size, nada más les voy a mostrar más o menos cómo se ve ya la sintaxis. Miren, aquí tenemos varios ejemplos de cómo se crean los table spaces, ¿no? Normalmente tenemos que especificar el nombre, obviamente, el nombre del table space, al menos un data file, como pueden ver aquí. En el data file se escribe la ruta. Aquí lo puse así, pero ya en la práctica tienen que poner la ruta absoluta de dónde se va a guardar el data file, ¿no? El tamaño que va a tener, el tamaño inicial que va a tener. En el momento que se crea el table space, se crea el data file y ya se crea con este tamaño, ¿eh? O sea, desde un inicio ya va a tener estos 40 megas. O sea, no, el crecimiento que configuran inicialmente no es dinámico, sino se reserva el espacio desde que se crea ese table space. ¿Ok? Entonces, se sugiere no los vayan a crear tan grandes porque si no se van a acabar su espacio en disco. Y se pueden crear pequeños y después con la cláusula de autocrecimiento pues ya van creciendo, ¿no? Conforme se necesite. Como en este caso, ¿no? Que le estamos indicando que se vaya incrementando y en términos de 500K, ¿no? En bonches de 500K, digamos. Este sería un ejemplo para crear un table space con un big file, ¿no? Por ejemplo. Y así sucesivamente. Bueno, pues ya en la clase que sigue platicamos un poquito a detalle de esto. Y nótese que pues, realmente lo que sigue ya es meramente más sintaxis, ¿no? Opciones. Y realmente eso es todo lo que abarcaría este PDF. ¿Ok? Vistas del diccionario que tienen que ver con data files, con table spaces y hasta ahí llegamos. Entonces, el lunes terminamos seguramente con este tema y empezaríamos con el siguiente. Aquí lo que quisiera que fueran pensando es, ¿quieren hacer examen nada más del tema 5 y 6? ¿O nos vamos hasta lo que sigue? Ahí lo van pensando, ¿no? Pero el tema 5 hicimos examen, ¿no? Del tema 5 no. ¿O sí? Sí, fue. El primer examen fue el tema Perdón, 1, 2 y 3. discúlpenme. Más bien el que vimos fue el tema 6, perdón. Sí, disculpen. Del tema 6 que ya acabamos. Ok, bueno, sí, nos falta el tema 7, ¿no? Espera, estoy en la materia incorrecta. Rápidamente, el tema 7. Bueno, sí, tienen razón. Ahorita vimos el 6, pero si se fijan, el 6 está bastante, muchos conceptos, ¿no? En el tema 7, el tema 7, ¿de qué trata? En el tema 7 también tenemos dos partes. El tema 7, a ver, lo voy a abrir rápidamente, a ver si abre bien aquí. Viene de la parte de las estructuras físicas. Ok. Bueno, la siguiente semana mejor checamos
si hacemos uno más o dos más. ¿Ok? Mientras tanto, bueno, ya estamos por terminar el tema 6, ¿no? Y entonces más o menos así de la idea, yo creo que sí ya alcanzamos a acabar el tema 7 y viene la parte de los backups también. ¿Vale? Bueno, pues cuídense chicos, nos estamos escuchando la siguiente semana. Hasta luego, profesor. Que tenga buen día. Igualmente. Bye. Muy Gracias, profe. Buen día, cuídense. profe, Mande. sí, yo tenía una duda sobre una práctica que había entregado del tema pasado. Me puso muy baja calificación. Supongo que fue porque las consultas las había hecho en Contrary, no en SQL Developer. No, Entonces, no creo que haya sido esa la razón. ¿No has checado los comentarios? Siempre les pongo comentarios. es que no me puso comentarios, nada más me subrayó ahí en las conclusiones, todo el párrafo que puse, pero no puso ningún comentario. No, siempre pongo cuando es una calificación baja, les pongo la razón. Tienes que checar el PDF. Ajá, tienes que abrir el PDF. Abre el PDF donde está el reporte. Si no te aparece ningún comentario, hay una opción que dice abrir PDF en nueva pestaña. Abre el PDF en una nueva pestaña y ahí ya te salen de manera más clara los comentarios. Si con esas acciones de plano no los ves, entonces mándame un mensaje ahí en el mismo Classroom y ahí le damos seguimiento, ¿no? Y ahí te explico. Ok. Yo vuelvo a abrir el PDF y yo ya te digo que falló, ¿no? Ok, sí, porque me saqué 5 de 100, entonces en dado caso sí podría corregirla y resolverla este fin de semana. Sí, si está muy baja, muy probablemente a lo mejor te falló el validador o algo por ahí para que tenga esa nota tan baja. Ok, sí, porque Algo falló con el validador. sí, yo también tenía que sí me salió todo bien, incluso el validador igual lo tuve completo, pero pues lo voy a checar. Chécalo y si no, mándame ahí un mensaje, ¿no? Y ahí lo vamos resolviendo. Ok, ¿Ok? sí, gracias profesor. Sí, cuando es muy baja la calificación, normalmente sí lo corrigen y ya después para que suba, ¿no? La calificación. Ok, gracias. Cuídense, nos vemos el lunes. Nos escuchamos el lunes. Disfruten sus reyes. Sí, también usted. Bueno, ahorita voy a ver qué me trajeron, ¿no? A ver si de pura casualidad, aunque sea un chicle. Bueno, nos vemos.